Ahí estamos grabando. Entonces, ¿qué es un vector? Un vector Un se- es un segmento que está orientado. ¿A qué me refiero con un segmento orientado? Todos saben lo que es un segmento. Todos tienen noción de lo que es un segmento. Vuelven los paint. Un segmento es algo que, eso es un segmento. Es una porcioncita, una recta, un pedacito de una línea recta que tiene un principio y un final. O sea, lo que vamos a tener en un segmento es que empieza acá, ahí, y termina acá. Un vector es un segmento orientado. ¿Por qué se llama segmento orientado? Porque tiene una flechita acá al costadito. Por eso es un segmento orientado. La flechita la tendría que hacer llena, pero no me sale. ¿Sí? Entonces, eso es un vector, un segmento orientado que tiene, con esto no lo termino de definir, porque todo vector, todo segmento orientado, tiene algunos elementos que son destacables y que, esperen que no encuentro, ahí estoy, y que esos elementos también van a formar como parte de la definición. Todo vector tiene un punto de aplicación o punto de apoyo, que es este. Es donde yo comienzo a hacer el vector. O sea, parto de un punto de aplicación, ¿sí? Y a partir de ese punto de aplicación al segmento le doy una dirección y le doy un sentido. Y este vector tiene tres elementos fundamentales: la dirección, el sentido y el módulo. Estamos trabajando con vectores geométricos por ahora, con vectores gráficos. Entonces, tendríamos que definir, bueno, el punto de aplicación o punto de acción o punto inicial de vector, que yo lo señalé con esta crucecita medio grandota, es el punto donde empieza el vector o el segmento orientado. Eso es lo primero, que es el punto de aplicación. ¿Qué es la dirección del vector? Se define como dirección de un vector la recta de acción que lo contiene. ¿Qué es la recta de acción que contiene al vector? Lo siguiente, vamos a suponer que yo sobre el vector le marco una recta. La quería hacer más finita y no me sale. Ahí está. Sobre este vector lo que voy a marcar es una recta que lo contenga. Esa es la recta de acción del vector. O sea, eso me marca la dirección de un vector, ¿sí? Es como que el vector es un auto y la recta es como la calle de un auto, perdón, por donde circula ese auto. Eso sería una manera sencilla de entender la dirección. O sea, es una recta que yo le, le imprimo a donde está el vector, y sobre esa recta de acción, sobre esa recta, se va a mover el vector y eso es la dirección del vector. El sentido del vector me lo da la flechita. En este caso, si va para arriba o si viniera para abajo. Por ejemplo, voy a marcar otro vector por acá. Acá marco otro vector, que no lo puedo marcar, a ver si me sale. Voy a marcar otro vector. Acá, ahí y ahí. Fíjense en ese vector, fíjense que este vector tiene la misma dirección que el vector grandote este que hice acá. ¿Por qué tienen la misma dirección? Porque están sobre la misma recta de acción. Sin embargo, el sentido es diferente, porque uno va para arriba y el otro va para abajo. El sentido me lo da la punta de la flecha, hacia dónde se dirige ese vector. Quiero aclarar, y lo voy a aclarar eh, rápidamente, que todos los vectores que se encuentren en, a ver, vamos a hacer otra recta de acción. Todos los vectores
que se encuentren sobre rectas paralelas tienen la misma dirección. O sea, por ejemplo, este vector que está acá, que va a ser en negro para marcar diferentes. Este vector que está acá tiene la misma dirección que este y que este. Estos tres tienen la misma dirección. ¿Por qué? Estos dos porque están sobre la misma recta de acción y este porque está, este que no lo puedo marcar, que le estoy haciendo acá unos garabatos encima, lo estoy como tachando, está en una recta paralela. O sea que esos tres tienen la misma dirección. Y por ejemplo, este otro, que está acá, este también tiene la misma dirección que los otros tres, pero en este caso tiene un sentido diferente. Por ejemplo, ¿ustedes conocen la calle Oroño? ¿Conocen todos la calle Oroño, el Boulevard Oroño? Es como si esta recta fuera el Boulevard Oroño y esta recta fuera la calle Balcarce y esta recta fuera como la calle Moreno. Entonces, en el Boulevard Oroño tengo que los autos, ¿sí? En esa calle, este auto y este auto tienen la misma dirección, pero distinto sentido. Y en la calle Balcarce, este auto, si este fuera un auto, tiene la misma dirección que la calle Oroño y que la calle Moreno, pero los sentidos de circulación de los autos son diferentes. Sería una analogía entre lo que es la dirección, que son vectores que se encuentran sobre la misma recta de acción o en rectas paralelas, y el sentido es si va para un lado o va para el otro. Si se entendió, continúo. Bien. Entonces tenemos punto de aplicación, dirección, sentido, y me falta la última definición, que es el módulo del vector. El módulo del vector es la medida del vector, o sea, lo que mide el vector. De acuerdo a la unidad de medida que yo tenga, lo mido. Vamos a suponer que son centímetros, y empiezo de acá, del punto de aplicación, y digo, bueno, 1, 2, 3, 4 y 5, qué sé yo. Más o menos este tiene 5 centímetros. Hago lo mismo con este, que yo, si lo quiero hacer, lo puedo hacer en cualquier unidad de medida. Si mi unidad de medida, acá tengo una unidad, 2, 3, 4 tendría este, y así. O sea, el módulo es la medida del vector. Una cosa importante que tienen que tener en cuenta es que el módulo siempre es un número positivo, porque es una medida. Nunca puede ser negativo. Bien, sí, este, si se entendió, continúo con el paint. Perfecto. Bueno, entonces acabamos de definir qué es un vector, segmento orientado, que tiene como características, elementos característicos que son la dirección, el sentido y el módulo, que los acabamos de definir. Ahí está. Eh, y ahí me quedo. Esto es muy importante, pero es muy importante. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Vamos a ver. Pero previamente a ver cuándo dos vectores son iguales, vamos a usar otro paint, que eso es lo que voy a ver ahora, cuándo dos vectores son iguales, pero previamente vamos a ver qué nombre le vamos a poner a los vectores. Por ejemplo, si yo acá tengo un vector, ¿cómo lo puedo llamar? ¿Cómo lo voy a reconocer? Lo voy a reconocer al vector con una letra minúscula, por ejemplo U, y una rayita arriba. Así lo voy a escribir yo en el pizarrón y así los van a escribir ustedes en la hoja. Ahí estoy reconociendo que U es un vector porque le puse la rayita arriba. En los apuntes míos y en los libros modernos, este U, que yo escribí así, no está escrito de esta manera, está escrito en negrita, o sea, está escrito de esta forma. El U está escrito como en una negrita, recontra negrita. ¿Por qué? Y no tiene acento.
porque en los libros modernos aparece así una nomenclatura más moderna esta, de utilizar la negrita, y como los libros la usan, digo, bueno, me voy a modernizar un poco, y cuando escribí el apunte cambié la nomenclatura. Como nosotros, cada vez que queremos escribir el nombre de un vector, no vamos a estar haciendo negrita, porque yo digo el vector A con una lapicera y tengo que estar remarcando acá el A, ¿sí? Me lleva un tiempo precioso. Directamente en la escritura lo vamos a poner así: A, letra minúscula con la rayita arriba. Eso es una manera de reconocer al vector por su nombre. Y también lo puedo reconocer de esta otra manera. Acá tengo un punto en el plano que se puede llamar A. O sea, los puntos se escriben con letra mayúscula y los vectores con letra minúscula y rayita. Y acá puedo tener el punto terminal o punto final del vector que se llame B. Entonces voy a decir que el vector U es lo mismo o es igual a escribirlo de esta manera: vector que empieza en el punto A y termina en el punto B, y le pongo una rayita arriba. O sea, también puedo reconocer a un vector por punto inicial y punto terminal en su estructura. Recuerden que las letras mayúsculas, imprenta, reconocen puntos en el plano o en el espacio, y las letras minúsculas con rayita reconocen vectores. A ver, tenemos preguntas aquí. Me están preguntando si todos los vectores tienen la misma una letra minúscula de nombre. Sí, todos. O minúscula o punto inicial y punto terminal mayúscula. Bien, continuamos. Vamos a ver cuándo dos vectores son iguales. Y esto es muy importante. Dos vectores son iguales, y ojo con esto, porque no es lo mismo que en números. Dos vectores son iguales cuando tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Por ejemplo, a ver si puedo sacarme encima todas estas rayitas que le hice acá. Vamos a sacar las calles. Vamos a suponer que yo acá tengo este vector que se llama U. Si lo puedo copiar, creo que no. A ver, este vector tenía, habíamos dicho, de módulo 1, 2, 3, 4, 5 más o menos. Voy a hacer un vector acá, así. Este vector, fíjense que tienen la misma dirección, el mismo sentido, y si esto mide 1, 2, 3, 4, si midiera 5, si los dos midieran 5, entonces este no es otro vector, este es el vector U. Porque para que dos vectores sean iguales, no tienen que estar en la misma posición, en el plano o en el espacio. Con que tengan la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, se trata del mismo vector. Eso es muy importante y lo tienen que tener claro. Yo estoy haciendo vectores en el plano por una cuestión de simplicidad, o sea, por una cuestión de que los gráficos en el espacio cuestan un montón y no los vamos a hacer en la práctica. No vamos a hacer ejercicios con dibujos. Esto es para poder empezar a explicar la teoría. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer vectores que sean iguales. No sé si todos alcanzan a ver el GeoGebra. Creo que por ahí va a empezar a estar. Bien, voy a hacer un vector. Vector. Fíjense este vector. Ahí. Ese vector que se llama U, me falta la rayita porque GeoGebra no me lo hace, o AB. Fíjense en este otro. El B, vector B que empieza en C y termina en D. Y voy a hacer otro más. Espero que se vea. Este otro.
el W que empieza en E y termina en F. Fíjense que el mismo GeoGebra, no sé si conocen este programa, ese es el que van a usar para los prácticos de laboratorio, me marca el vector con el nombre con la letra minúscula, no le pone la rayita porque por una cuestión de simbología no lo puede hacer, de limitaciones de escritura del software, pero me marca también los puntos iniciales o terminales. O sea que yo podría decir que estos vectores, gracias, que estos vectores, aguárdenme que necesito Son hacer iguales. la gráfica. Ahí voy, ahí estoy. Imprimimos pantalla. Ahí estamos, ahí creo que ven otro paint. Vamos a pegar el tema así. Y ahí estoy yo y hay otro chico que no tendría que estar. No puedo mostrar el rostro de un chico, así que ahí está, no lo ven. No sabemos quién es tampoco, no sabemos su nombre, nada. Bien, si vemos esta imagen del GeoGebra, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Fíjense, a ver si puedo. Profe, ¿podés minimizar la pantallita esa? Ah, la puedo minimizar así. Ahora esta quedó, lamentablemente, pero bueno, vamos a hacer así. Ahí, ya, gracias. Ahí está, ahí no quedó nadie. Esto no va, pero no importa. Muchas gracias. No soy muy ducho con el tema de de la tecnología. El tema es el siguiente. Fíjense que acá el vector U, ese vector U, es igual, lo puedo escribir de esta manera, a B, porque empieza en A y termina en B. Siempre primero va el punto inicial y después va el punto terminal, o sea, donde está la flechita. Pero lo que yo veo acá, que el U es exactamente igual al B y también es igual al W. Y fíjense que esos vectores no están uno sobre el otro, están en distintas posiciones del plano. Y si hiciéramos vectores en el espacio, si pudiéramos graficar, el GeoGebra lo hace, yo no lo voy a hacer hoy, vectores en el espacio, y veo que un vector tiene la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, entonces digo los vectores son iguales. Estos tres vectores, V y W, que ustedes los ven en distintas posiciones, tienden a pensar que son tres vectores distintos y no, son exactamente los vectores iguales. Si ustedes midieran el U, midieran el B y midieran el W, van a ver que tienen la misma medida, si tuvieran una regla. Y están en rectas paralelas, porque si se fijan, este está en esta recta, ahí no me salió muy paralela. Este está en esta otra recta que es paralela, a ver, no me sale, no sé cómo hacerlo, ahí, tiqui, 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 y este otro también está, no me salió, las tres rectas son paralelas, o sea que tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, por eso los tres vectores son iguales. Bien, si no tienen dudas, seguimos. Y cuando decimos que los vectores son iguales, lo que hacemos es, creo que no me fui, aguárdenme que me parece que estoy buscando. Bueno, no encuentro la imagen de recién, que me parece que se me fue. Ahí está. Bien, ahí tenemos entonces igualdad de vectores. Y componer que uno es igual al otro, ahí expreso la igualdad. Sí. ¿Preguntas? Listo. Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora tema nuevo que es suma de vectores. O sea, ¿cómo hago para sumar vectores? Y para sumar vectores voy a volver al GeoGebra. Me voy a olvidar de esto. Vamos a sacar estos vectores y no quiero esto, quiero esto. ¿Cómo sumo dos vectores? Vamos a suponer que yo tengo un vector, el mismo de antes. Un vector U. Ahí estamos.
Ahí tengo el vector U. Y voy a sacar esto, no quiero expresarlo de esta manera. Visible, objeto visible. Ahí tengo el vector U. Ahí está en esa posición del plano. Y voy a tomar un vector B. Listo. Ahí tengo un vector. Voy a tomar otro vector. Uno que esté por acá, qué sé yo, por acá. El vector B. Lo que voy a tratar de hacer ahora es sumar U más B. Fíjense que están en distintas posiciones, en este caso en el plano, pero podría suceder lo mismo para vectores en el espacio. Podría estar en la misma situación. ¿Cómo hago para hacer la cuenta U más B? O sea, ¿cómo hago para escribir? Porque yo escribo vector U más B y cuánto me da. Escribir, acá vamos a sacar estos puntos para que no me molesten. Ahí estoy. Voy a sacar estos puntos y vamos a ver cómo sumamos esos dos vectores, el U y el B. Bien, ¿cómo hago para sumar el vector U y B? Si es U más B lo que quiero hacer, ven que estoy buscando como para mostrarles eh, ahí está. Si quiero hacer U más B, tomo U y por el punto final de U pongo el vector B. O sea, lo que haría acá sería poner el vector B. Ahí estoy trasladando el vector B. Fíjense que este es exactamente el vector B porque tiene la misma dirección, está en una recta paralela al que tengo acá, el mismo sentido, la flechita está para el mismo lado, y el mismo módulo porque mide lo mismo. Entonces, si quiero sumar vector U más vector B, gráficamente lo que hago es, por el punto inicial de U, trazo un segmento hasta el punto terminal de B. Trazo un segmento, y yo trazo este segmento, ahí tengo el segmento, y el sentido del vector suma es el sentido del último vector. Gráficamente, este vector es el U más B. Ese es un método para hacer la suma gráfica de vectores. Si tengo que sumar dos vectores, tomo el primero de esos vectores por el punto terminal del primer vector, manteniendo el módulo de dirección y el sentido, le pongo el punto inicial del segundo vector y una vez que tengo armada esa estructura, uno el punto inicial de U con el punto terminal de B y pongo el sentido del último vector que sería B, del segundo término de la suma. Y esto me va a dar el vector U más B. Esta es una posibilidad de hacerlo. Esto está explicado en el apunte. En el apunte también hay otra forma de hacerlo, de cómo hacer U más B de otra manera, que ahora se los voy a explicar. Con que sepan una de las dos maneras es suficiente. ¿Cómo sería la otra forma? La otra forma que voy a hacer ahora, me dan los vectores U y B. ¿Cómo hago para calcular la suma entre U y B? Lo que voy a hacer es que los dos vectores sean, que el punto inicial de los dos vectores, o sea, tanto de U como de B, concurran en el mismo punto inicial. Por ejemplo, en el punto inicial de U. Y en el punto inicial de U, trazo B, manteniendo la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Ahí tengo
los dos en el mismo punto de aplicación. Y después, una vez que tengo eso, traslado por el punto terminal de U, vuelvo a trazar B con el mismo módulo, dirección y sentido, y por el punto terminal de B voy a trazar U. Disculpen. Ahí lo tengo, ¿sí? Entonces, una vez que hago esto, ¿sí? Esto es como que vuelvo a tener el vector U, porque es el mismo vector. Uno, el punto inicial, donde concurren ambos vectores, con el punto terminal, donde concurren ambos vectores. Una vez que hago esa unión, este es el vector U más B, con Profe, el sentido en el punto terminal. Ahí estoy. Pongo U más B y ahí te escucho. Sí, decime, por favor. eh, ¿no vendría siendo lo mismo trazando dos líneas paralelas a cada uno de los vectores y juntando en el punto? Sí, también, sí, sí. Hay varias técnicas. Esa también que vos decís es correcta. Si saben, está bien, Victoria, es correcto. Sí. O sea, hay miles de técnicas. Eso ustedes pueden tomar otra. Yo les describo las dos que están en el apunte. Es más, puede haber alguna que ni yo sepa, porque hay unas cuantas. Sí, Maite, cómo no. Sumamos componente X, Y por separado. Diego, eso que vos decís son para vectores en un sistema coordenado. Diego me está diciendo que sumamos las componentes de X e Y. Eso es para un sistema coordenado que todavía no dimos, pero está bien, por separado. Ya lo que estamos... Igual creo, profe, que lo dijo antes, cuando usted estaba explicando otra cosa, la suma de Ah, vectores. ah, Hace un sí, rato Claro, eso. claro, sí, 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 lo había dicho antes, profe. lo dije, sumamos componentes, me equivoqué, eso va más adelante. Está, bueno, disculpen. Por ahora nos quedamos de esta manera, con lo gráfico. Y Maite, bien, te voy a dar un solo método, Maite, que no terminaste de entender, así lo vemos. La cosa sería más o menos así. Voy a hacer solo el primer método. Borro todo. Ahí estamos. Quiero hacer U más B. Gráficamente, repito, de manera gráfica. Entonces, ¿cómo hago para hacer U más B? Bueno, tomo U. U lo tengo en esta posición del plano y B lo tengo en esta posición del plano. Voy a dejar U en la misma posición. Y por el punto terminal de U voy a escribir o voy a poner a B. Si yo pongo en el punto terminal, o sea, este U es como que lo voy a subir acá arriba con la misma dirección, con el mismo sentido y con el mismo módulo. Me quedaría este vector que tengo acá. Este sería B. Este es exactamente igual a este, porque tienen la misma dirección, están en rectas paralelas los dos, el mismo sentido, los dos van para la izquierda, y el mismo módulo porque tienen la misma medida. Entonces se trata del mismo vector, aunque estén en distintas posiciones del plano. Y entonces lo que hago después es el punto inicial del primer vector o del primer término de la suma, lo voy a unir con el punto terminal del vector que está en el segundo término de la suma. Entonces el punto inicial en U, no, queda feo, ahora sí, lo uno con el punto terminal en B. Y le hago la flechita para el lado del último vector, que sería B. Este vector que está acá, este, es U más B. No sé, Maite, si se entendió que vos habías preguntado. Bien. Ah, perfecto. Bueno, estamos ahí. Definida la suma, vamos a ver un vector que se llama vector nulo. Y voy a ir acá. Profe, suma. Te escucho, sí, En cualquiera de los casos de que cualquiera de dos vectores es conmutativo, sí, siempre. siempre. Sí, Gracias. de nada. Atendiendo a la pregunta que hizo la compañera, yo recién escribí
Esperen que la tengo en la ecuación, está subrayado. Yo tengo vector U, minúscula, más vector B. Esperen que no sé por qué me aparece esto. El subrayado no me tiene que aparecer. Ahí estamos. Y yo le pongo una rayita arriba. Acá en los apuntes aparece así en negrita. Yo acá en el Word lo voy a poner como lo pongo en los apuntes, pero en el pizarrón, como les dije antes, va a ir con una rayita arriba. Podemos verificar la propiedad de que la suma de vectores es conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que da lo mismo que yo haga U más B que B más U. ¿Cómo la podemos? No la vamos a demostrar, pero podemos verificar esta propiedad. ¿Cómo la puedo verificar? Acá. Creo que están viendo otra vez la suma de vectores. Esto es lo que yo tengo acá. Vamos a borrar este vector. Ahí. El B lo voy a borrar. Vamos a suponer que yo quiero hacer, en vez de U más B, B más U. Ahora lo que voy a hacer es B más U. Y van a ver que me queda exactamente el mismo vector. Y voy a usar un color rojo para hacerlo. Por ejemplo, voy a tomar el vector, ¿qué me decía la técnica? Tomo el vector B. Lo voy a hacer acá el vector B. Mantengo la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Acá tengo B. Y por el extremo de B voy a poner U manteniendo la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Recuerden que lo estoy haciendo mal. Ahora sí. Ahí hice pasar el vector U. U. Para hacer B más U, ¿qué hago? El punto inicial del vector que está en el primer término lo hago coincidir con el punto terminal del vector que está en el segundo término. Fíjense que si yo hago eso, me quedaría el mismo vector. O sea, probando, voy a ver que se trata del mismo vector. Bien. Estamos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se ve por qué es conmutativa la suma? Porque me va a dar, no lo estamos probando, pero me va a dar el mismo vector. Bien, continuamos si no. Recién estábamos viendo algo que llamaba vector nulo, que yo les dije que íbamos a ver. ¿Cómo defino el vector nulo? En general, el vector nulo lo van a ver de esta manera. Lo vamos a poner con un 0, pero una rayita arriba, eso representa el vector nulo, y acá lo vamos a poner en negrita. ¿Qué características tiene el vector nulo? Bueno, el vector nulo es un vector que si yo se lo sumo a un vector dado, cualquiera, me da ese vector. O sea, yo tomo el vector U y le sumo el vector nulo, voy a ver que esto me da el vector U. Esa es la característica del vector nulo. Y como la suma de vectores es conmutativa, si sumo el vector nulo más el vector U, van a ser iguales y me va a dar el vector U. O sea, en definitiva, el vector nulo es el elemento neutro en la suma de vectores, así como el número 0 es el elemento neutro en la suma de números reales. O sea, si yo tengo cualquier número real, por ejemplo 5, y le sumo 0, me va a seguir dando 5. Y si hago 0 más 5, si conmuto la operación suma entre el número 5 y el número 0, y hago 0 más 5, me sigue dando 5. Por eso se llama factor o elemento neutro en la suma de números, en el caso del 5 y el 0, y de vectores. Me devuelve como resultado el mismo vector cuando yo le sumo el vector nulo. Ahora, gráficamente, ¿qué características tiene el vector nulo? ¿Sí? Bueno, es un vector tal que, a ver si Que un puedo, punto. es un punto exactamente, ahí lo quería graficar,
si podía, esperen que vamos a buscar este no me gusta, aguárdenme, que voy a buscar un paint, este puede ser. Ahí está. Dado un vector cualquiera, por ejemplo, este que yo tengo acá, ¿dónde este vector U? ¿Dónde estaría el vector nulo? Y el vector nulo, si yo a este vector, que empieza acá y termina acá, le pongo un vector de sentido contrario con la misma dirección, por ejemplo, este vector de acá, ese vector tiene la misma dirección, porque si ustedes observan, está sobre la misma recta de acción. La recta donde están contenidos ambos vectores es la misma. Tienen distinto sentido y tienen el mismo módulo. ¿Qué pasa? Si yo a este vector U le sumo este otro vector B, U más B me va a dar el vector nulo, porque tengo uno que va para allá y otro que viene para acá. En consecuencia, el vector nulo, como dijo el compañero, es un punto en el plano. Esto sería un vector nulo. Solamente ese puntito. Y acá, lo que yo puedo decir, en realidad, que si U más B me da el vector nulo, se dice que U es el vector opuesto a B. O sea que U es igual a menos B. ¿Sí? Y estos vectores son iguales, aparentemente, pero como uno tiene el signo menos, se dicen que son opuestos. Los vectores opuestos tienen la misma dirección, el mismo módulo, pero distinto sentido. Ahí no se ven mucho del mismo módulo, pero hagan de cuenta que tienen la misma dimensión. Y el vector nulo es este que está acá. Ese puntito, como dijo el compañero. Ahora bien, vamos a ver otra situación. ¿Está conectando? ¿Están viendo? ¿Veían el paint recién? ¿Sí? Bien. Sí. Sí, profe. Perfecto. Nos vamos al GeoGebra. Tiqui, 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 sacamos todo esto que teníamos acá. Y voy a hacer otra gráfica. Cancelo esto. Bien, vamos a suponer... ¿Qué pasa? Ahora sí. Ahora voy a poder mover ese vector que se llama U. Voy a hacer otro vector igual y opuesto. El B. ¿Sí? Fíjense que este punto C, ahí va a estar el vector nulo. Y el vector U y el vector B son vectores opuestos. ¿Cómo no? Ahí estoy en eso, Maite. A ver, ya que preguntaste. El vector U parte del punto C y llega hasta acá. El vector B parte del punto C, tiene la misma dirección que el U, pero va en el sentido contrario. O sea, si este tiene 5 unidades de módulo y este tiene 5 unidades de módulo, es como que tengo dos fuerzas que están tirando de un lado y de otro. Se van a equilibrar. ¿Y en dónde se van a equilibrar? En este punto del medio. Ahí voy a tener el vector nulo, en el punto C. O sea, en realidad, a lo que llamamos vector nulo es un punto. Un punto que es elemento neutro en la suma de vectores. No sé si se entendió, Maite, si no vuelvo a explicar. Avísame por el chat. Bien. Ah, correcto. Bien, cualquier cosa preguntan. Ahora, yo también, fíjense, podría hacer este vector. Voy a hacer un vector de acá. Ahí. Este vector, el W, no tiene ni la misma dirección, ni el mismo módulo, y tiene el sentido, podríamos decir que sí, pero no puedo comparar sentidos si no tienen la misma dirección. O sea que el W con el U y el B no tienen nada que ver. Y voy a hacer otro vector a partir del punto E, hacia el otro lado, que tenga la misma dirección que W, el vector se llama A, que sería el vector opuesto a W, se llama A.
O sea, A es el vector opuesto a W y W es el vector opuesto a A. Lo puedo decir de ambas maneras. Y en el punto E, que es el punto de aplicación de ambos, ahí tengo el vector nulo. O sea que otra manera de definir el vector nulo es como la suma de dos vectores opuestos. Bien. Si se entendió, continuamos. Ahora, tenemos que hacer una salvedad respecto a los vectores opuestos. ¿Por qué? Porque el vector nulo, ¿no?, si bien es un punto, si yo llamo vector nulo y hablo de vector, estoy hablando de dirección, de sentido y de módulo. Obviamente, el módulo del vector nulo es 0, pero la dirección y el sentido, ¿cómo la considero? Porque no es lo mismo este vector nulo que este vector nulo. Entonces, como le estamos dando el nombre de vector, vamos a considerar que el vector nulo puede tener muchas direcciones y muchos sentidos de acuerdo a cómo están constituida la operación. O sea, acá si hago U más B, me da el vector nulo, que sería el punto C, de acuerdo, y vamos a considerar que acá el vector nulo tiene la dirección y el sentido de U y de B. Y acá, este vector nulo va a tener la dirección y el sentido de W y A, de los vectores que son opuestos. Bien. Si no hay preguntas, continúo. Seguimos con resta de vectores. Profe, disculpe, ¿puede No, por explicar favor. eso último? Sí, ¿Cómo quedaría repito. el vector nulo? El vector nulo, ahí vuelvo al, al GeoGebra. Acá, el vector nulo, acá te quedaría el punto C. No sé si estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Bien. Sí, ahí Y sí. acá te quedaría el punto E. Sí. Pero como yo estoy hablando de un vector, digo, vector nulo, ¿cómo lo defino? Como es un vector, o sea, como estoy hablando de un vector muy particular, porque es un punto en realidad, pero tendría que definirle un módulo, una dirección y un sentido, como a todo vector. Pero este vector es muy particular. ¿Por qué? Y bueno, porque puedo decir que surge de sumar un vector más su opuesto. No sé si hasta ahí se entiende. Si no, interrumpime. Sí, 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 sí. Bien. O sea, en el primer caso, si yo sumo el U, si yo sumo el U más el vector B, se me da el vector nulo que es C. Pero ese vector yo tendría que definirle una dirección y un sentido, porque el módulo sé que es 0. Y cuando miro este vector nulo, que sería la suma de W más A, que son vectores opuestos, en ambos casos, ¿qué dirección y sentido le puedo poner al vector nulo? Entonces se toma por convención que la dirección y el sentido del vector nulo es la dirección de los vectores orígenes, o sea, en este caso de U y B, y en este caso de W y A. Y si tuviera otro caso, por ejemplo, qué sé yo, voy a hacer uno acá, ahí tengo uno Ah, listo, listo, y listo. acá No, tengo otro. El H eso sería el era vector lo. nulo. O sea, Claro. lo que quiero decir que como tiene que tener dirección y sentido, y también módulo, pero el módulo es 0, por una convención vamos a establecer, que digamos, no es invento mío, sino que está en los libros, que el vector nulo va a tomar la dirección y el sentido de los vectores que lo originan, para poder definirlo como vector. No sé si Listo, profe. quedó más Sí, claro. sí, sí, se reentendió. Gracias. No de nada. Por favor, pregunten si tienen dudas, porque para eso me pagan a mí, ¿sí? Para que ustedes entiendan. Tal vez no lo logre, pero me pagan para eso. Bien, vamos con resta de vectores. Bueno, voy a sacar estos grafiquitos y vamos a... No, no quiero salir. ¿Qué pasa? Que acá quiero salir. Sacamos todos los vectores. Bueno, vamos a volver con el U y el B. A ver si aparece el B. No me aparece. No me aparece. Vamos, el U me apareció. Se ve que el B lo borré. Bueno, ¿se acuerdan del U y el B recién que estábamos acá?
ese se llamaba B. Ahora, ¿qué quiero definir? Quiero definir la resta entre U y B. Y sabemos que la resta en números reales, en la suma de números reales es conmutativa. O sea, da lo mismo que haga 2 más 3, que me da 5, que 3 más 2, que también me da 5. Pero la resta no es conmutativa en los números reales. 2 menos 3 no es lo mismo que 3 menos 2. Bueno, en vectores va a pasar lo mismo. U menos B no va a ser lo mismo que B menos U. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Bien, bueno, entonces quedamos en cómo hacemos la resta entre el vector U menos el vector B. Podemos pensarlo como una suma. Hay muchos métodos. En el apunte creo que hay 2 métodos. Una manera sería pensarlo como estábamos con la suma. ¿Se acuerdan que qué hacíamos en la suma? Por el extremo de U poníamos B. Venga, mejor lo voy a llevar a un país. Guárdenme que ya esto lo pongo en un país. Pegar, pegar. Acá lo vamos a trabajar mejor. Ahí está. Quiero hacer U menos B. ¿Cómo hacíamos en la suma? Tomábamos el U y por el extremo del U poníamos el B. Esto es lo que hacíamos en la suma. Pero yo quiero hacer ahora U menos B. Y puedo pensar que la resta de vectores es el U y al U le voy a sumar el opuesto de B. Entonces a la resta la podría pensar como una suma. Esto lo hacía en U más B. Bueno, ahora este no me sirve, este B que tengo acá, porque no quiero hacer U más B, quiero hacer U más el opuesto de B. Pero yo sé cómo calcular el opuesto de B. El opuesto de B es este que está acá. Es el mismo vector, o no es el mismo, porque si no estaría en el mismo lugar. O sea, es un vector que tiene la misma dirección que B, el mismo módulo, pero distinto sentido. O sea que ahora puedo sumar el U más el menos B. ¿Y cómo sumaba vectores? Por el extremo del primer vector lo hacía llegar hasta del punto inicial del primer vector hasta el punto terminal del segundo vector. Y el sentido sería este que está acá. O sea que este vector rojo que está acá es el U menos B. Esa es una técnica que pueden utilizar. Hay otras. Hay otras. Este no tendría que estar. Este que está acá, lo puedo sacar. ¿Sí? Porque me sirvió solo para poner el menos B. Si se entendió, sigo y doy la otra técnica, pero con que sepan una sola es suficiente. Otra manera de hacerlo es escribir o tomar el vector U, el primero de todos, manteniendo la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Ahí está, ¿qué va a ser en negro? O sea, este sería el U. Fíjense que tiene la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo que este. Este es el U. Quiero hacer la resta. Y por el extremo de U pongo B, no menos B, pongo B. O sea, pongo estos dos por el mismo extremo de B. ¿Cómo me quedaría? Ahí vamos a poner B. Acá tengo B. Pongo el U, pongo el B, ambos concurrentes en el mismo punto de aplicación. Y después 1. El punto del que tiene signo negativo, el punto terminal del vector que tiene signo negativo con el punto terminal del vector que tiene signo positivo. Ahí lo tengo. Y el sentido va a ser el del que tiene signo positivo. Este que está acá es U menos B. Fíjense que si ustedes miran este y miran este,
tiene la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Si ustedes pudieran medirlo y ponerles rectas paralelas, ven que se trata del mismo vector. Esas son las dos técnicas que yo tengo. Puede haber otras, pueden conocer otras y son válidas, siempre que estén bien, se las podemos aceptar, pero yo acá les di dos técnicas de cada caso, de suma y de resta. Esta es más fácil, la de la resta, me parece, pero bueno, elijan ustedes después cuando estudien cuál es la que les gusta más. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, si no hay preguntas, entonces continúo. Profe, Sí, ¿podría volver a explicar la segunda forma de la resta? con mucho gusto. Aprovecho y saco todo. Bueno, tengo que hacer U menos B. Acordate que yo te dije que el vector U original era este y el vector B es este. ¿Sí? Lo que hago es, si quiero ver cómo obtener la resta entre dos vectores, los pongo concurrentes en el mismo punto de aplicación. Por ejemplo, elijo este punto y acá pongo el U. En este punto de aplicación pongo el U. Lo voy a hacer más allá porque si no va a quedar muy junto con el otro. Vamos, lo hago acá. Acá pongo el U. Este es el U. Fíjate que este vector es igual a este porque tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Y por el mismo punto de aplicación pongo el B. Y como los vectores son libres, este sería el B. Tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Entonces, ¿qué hago? Me fijo en los puntos terminales de ambos vectores y trazo un segmento entre los puntos terminales de ambos vectores. Y este segmento, de acuerdo al sentido que tenga, va a ser el vector resta. Por ejemplo, en el caso de U menos B, le doy siempre el sentido del vector positivo. O sea que esto es U menos B. No sé si se entendió, si no repito. Sí, profe, se entendió. Perfecto. También pueden mirar B menos U. ¿Cómo haría B menos U? Con esta última técnica que les di, uy, tengo que sacar todo lo que tengo. Ahí estamos. Si yo ahora quisiera hacer en vez de U menos B, B menos U con esta última técnica, ¿cómo hago B menos U? Pongo ambos vectores concurrentes en un punto, hasta ahí va igual, uno los puntos terminales de ambos vectores, uno los puntos terminales de ambos vectores, y el sentido del vector B menos U es el sentido del vector positivo. O sea que acá sería así. Este es B menos U. O sea, cambia el sentido, profe, ¿no? Cambió el sentido. Fíjate que si mirás este con este, se trata de Claro, un vector que tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero distinto sentido. O sea, B menos U es el opuesto a U menos B. Bueno, en eso yo siempre tuve una duda, pero en la parte vendría a ser analítica, ¿eso influye en algo? No, no porque No. en la parte analítica trabajas con numeritos. Ah, listo, listo, listo. Entonces no influye en nada. Listo. Profe, la dirección. Sí, Siempre me la termino confundiendo con el sentido. O no me acuerdo cuál es cuál. la Bueno, dirección, vos tenés este vector, por ejemplo, o este, el U. sí. La voy a marcar en verde. La dirección es una recta que va a contener al vector. Vos sobre el vector le haces coincidir una recta. En este caso es la recta en color verde. Todos los vectores que se desplacen sobre esta recta o que estén emplazados sobre esta recta, o todos los vectores que estén en rectas paralelas, tienen la misma dirección. Ahí marqué 3, aunque están un poco desprolijas, pero esta recta y esta recta me va a determinar que todos los vectores que transiten
por encima de esas rectas tienen la misma dirección. O sea, para hablar de la dirección lo que hago es poner sobre el vector una recta que lo contenga. Y esa es la dirección del vector, es la recta que lo contiene. Me determina la dirección. No sé si se entiende hasta ahí. Sentido, en este caso es va para arriba, pero vos podés tener otro vector, qué sé yo, no se ve mucho ese, a ver si lo puedo poner un poquito más grande, ahí, este vector, ahí se ve, ahí se ve. Ese vector que está ahí, el último que estoy haciendo, que se ve medio con un color feo, te lo hago más fuerte, ahí. Este vector que está ahí tiene la misma dirección que el vector u. Tienen la misma dirección, ¿por qué? Porque las rectas paralelas, las rectas que los contienen son paralelas. Este otro tiene la misma dirección que el u y también el mismo sentido, porque las dos flechitas apuntan para el mismo lado. Mientras que este otro tiene la misma dirección que el u, pero el sentido es opuesto porque las flechas se contraponen. Dado cualquier vector, yo le hago coincidir una recta sobre él. Todos los vectores que estén sobre esa recta o en rectas paralelas tienen la misma dirección. Y el sentido, mirando la dirección, es hacia dónde apunta, hacia un lado o hacia otro. Bien. Bueno, me hacen una pregunta del sentido del vector. Ahora lo hago. Perdón, no sé quién preguntó respecto a la dirección y al sentido. Si se entendió, así sigo. Sí, sí. Ah, bueno, gracias. Hay que sacar todo esto. Hay una compañera que tiene dudas sobre la suma de vectores. Así voy a sacar todo. No puedo sacar más nada. Bueno, a ver, si yo quiero sumar el vector u, ahora no quiero hacer resta. No quiero hacer esto. Voy a sacar todo esto acá. Y lo que yo quiero hacer es sumar u más b. ¿Y dónde están los vectores u y b? Esto es lo original. Me dan este vector u. Te veo borradores más grandes. Pero no me los encuentro. O no están más. Bien. Quiero hacer u más b. Este vector que tengo acá es el u y este es el vector b. Me dieron esos dos vectores y los quiero sumar. ¿Cómo hago para sumar ambos vectores? Agarro el u, tomo la gráfica del vector u, tomo el dibujo del vector u y por el punto terminal del vector u pongo el vector b. O sea, este vector. ¿Cómo lo pongo? Lo traslado manteniendo el módulo de la dirección y el sentido. ¿Qué era la dirección? La dirección era la recta que contenía el vector. Entonces yo si sobre este vector pongo una recta, y este otro vector tiene que pasar por una recta paralela. Por eso tienen la misma dirección. Tienen el mismo sentido porque los dos apuntan hacia la derecha. Y el mismo módulo porque si yo mido esto que tengo acá y esto que tengo acá, veo que tengo 4 unidades. O sea que tienen el mismo módulo. Una vez que yo traslado el vector b de posición y lo hago coincidir con el punto terminal del vector u, lo que hago es unir el punto inicial de u con el punto terminal de b. Y eso me va a dar el vector suma, o sea, el punto inicial de u con el punto terminal de b.
y el sentido es el sentido del último vector. No sé si lo entendiste, Maite. Perfecto. Bueno, continuamos. Y en el caso de la resta, es bastante más sencillo. Ahí lo vamos a hacer. No. Y quiero hacer U menos B. ¿Cómo hacemos? Bueno, acá es más fácil. Lo que haces es, llevas U y B a un punto concurrente. O sea, tomás un punto y ahí graficás el U. Estoy graficando, manteniendo el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. O sea, se trata del mismo vector. Y el vector B, como juntitos. Cuando digo juntitos, concurrentes en un punto. Este es el B. Y después unir los puntos terminales. El punto terminal de U con el de B. Y el sentido, para marcar el sentido, es el sentido del vector que es positivo, en este caso U. Este es U menos B. Bien. Si no hay dudas, seguimos. Bien. A ver. No, al contrario. Bien. Bueno, continuamos entonces con... Esperen que estoy en cualquier lado. Vamos acá. Bueno, resta de vectores ya lo desarrollé. Ahora vamos con el tema, esperen que me fijo. Producto de un número real por un vector. Vamos a dar este tema nuevo. Y acá, antes de seguir, voy a hacer una pequeña salvedad. Acá lo que voy a multiplicar, ¿sí? Voy a establecer la operación producto entre un número y un vector. Acá en vectores vamos a tener tres tipos de productos. Este es el primero que vamos a ver hoy, que es producto de un número real por un vector, o también llamado producto de un escalar. Cuando hable de escalar estoy hablando de sinónimo de número real, o sea, producto de un número real o un escalar por un vector, pero después vamos a tener otro tipo de productos, uno que se llama vectorial y otro que se llama escalar. Después, más adelante, vamos a ver por qué se van a llamar así. ¿Sí? ¿Por qué se van a llamar producto escalar y producto vectorial? Bien, vamos a empezar con el producto de un real por un vector. Acá lo que voy a decir primero, un número K que pertenece, vamos a sacar la negrita, disculpen. Vamos a tomar un número cualquiera, que lo voy a llamar K, y ese número K minúscula, fíjense que no tiene rayita arriba, ni tiene negrita, pertenece a los reales. Esto es lo que voy a tomar ahora. Y voy a tomar, por ejemplo, un vector que lo voy a llamar U. Esto pertenece a vectores, ¿sí? U es un vector. Lo que voy a tratar de hacer o lo que voy a tratar de analizar es la operación número por vector. O sea, ¿qué me va a dar? El número K por el vector U. Que es lo que me va a dar como resultado. Esto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a analizar ahora gráficamente. ¿Qué pasa si el K, si el número K es el número 2, por ejemplo? ¿Qué quiere decir 2
2 por el vector u. Ese número por el vector u. O qué sé yo, 1/2 por el vector u. O 5 por el vector u. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Para eso nos vamos a ir al GeoGebra y ahí tengo el vector u tranquilamente. Lo que voy a hacer es, voy a sacar, esto no sé por qué está así acá, cancelamos. Voy a sacar el vector b, lo vamos a hacer desaparecer totalmente. Borramos. Quedan los rastros. Bien, si yo tengo este vector u, ¿qué quiere decir 2 por u? Que voy a tomar otro vector, o sea, otra vez el vector u acá. Voy a mantener el módulo, la dirección y el sentido, y este que se llama b, en realidad es el mismo u. O sea, lo que hago es poner por el extremo de u el mismo vector u. Y a eso lo llamo 2 por u. Guárdenme. Ahora sí. No. Bueno. Miren que tengo trabado el... Guardan ahora sí. Sí, Albricias. Ahí está. Disculpen, no podía enganchar. Entonces, dijimos, este vector que está acá no va a ser b, sino que va a ser u. Este es u y este es u también. Tienen la misma dirección, están sobre la misma recta, tienen el mismo sentido, y si ustedes miden este u y miden este, van a ver que se trata del mismo vector. Bueno, esto es 2 por u. ¿Cómo haría 3 por u? Pondría otro vector acá, sería el tercero, ahí, aunque me sale un poquito más grueso. Ese sería 3 por u, que es un poco el sentido de la multiplicación. Si ustedes hacen 2 por 5, ¿cómo es la operación en números reales? ¿Qué quiere decir 2 por 5? Que hacen 5 y 5, me da 10. Si hacen 7 por 5, hacen 5, 5, 5, 5, 5, 7 veces. Bueno, acá en vectores es muy parecido, pero yo quiero volver un poco a 2 por u. ¿Qué pasa con 2 por u? ¿Qué me da 2 por u? Si yo hago el número 2 por el número u, fíjense que yo lo hice gráficamente, o sea, a u le agregué otro u y eso va a ser 2 por u. Como hago en la multiplicación, si hago 2 por 3, que me da 6, multiplico 2 veces el 3 o 3 veces el 2. ¿Qué me da como resultado 2 por u? El módulo, No. ¿no? Fíjate que este El es 2. u. Este es u. ¿Qué Un es vector. u? U es un vector. Y cuando yo hago 2 por u, que es todo esto, ¿qué me da? Un vector. Otro vector. O sea que el resultado de esto, de 2 por u, va a ser otro vector. ¿Qué sé yo? Vamos a suponer que a este vector, que va a ser en negro, que lo voy a hacer como más abajo, todo este vector, fíjense que ese es el 2 por u, lo trasladé de lugar, pero tiene la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Bueno, que yo lo llamo b. O sea, lo que quiero que vean acá, que cuando yo multiplico un número por un vector, lo que voy a obtener es otro vector, obviamente distinto al u. ¿Eso lo ven? Incluso si hago 3 por u, vamos a hacer 3 por u,
ya le tendría que poner, son 3 veces el U. Eso sería 3 por U el que estoy haciendo ahí. Este 3 me salió medio horrible. Este es 3 por U. El B es 2 por U. Es 2 veces el vector U. Y el 3 por U, qué sé yo, me va a dar otro vector. Un vector que empieza acá y termina acá. Pero lo que quiero que ustedes vean gráficamente es que un número por un vector me da como resultado otro vector. No sé si lo alcanzan a ver. Profe, pregunta. Sí, eh, cuando tenemos 3 por U, ponele, ¿no? Desplazás el tercer vector a donde está el vector B. ¿Se puede sí, pensar como 2 por U más el otro vector o es todo el sí, vector uniforme? se puede pensar así. Sí, lo puedo pensar como 2 por U más el vector U. Entonces, sí, pero como los términos son homogéneos, te quedaría 3 por U, Listo, gracias. no al contrario. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Supongo que sí. Bien, ¿cuál sería el 3 por U? Y el 3 por U sería una cosa así. A ver si me sale. Por acá, así, ahí, 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 ahí. Ahí tendría el 3 por U. Parece que un poquito más abajo. Ahí. A ver, no, perdónenme que me está saliendo horroroso. El 3 por U. Vamos a suponer que lo empiezo acá. Se me va. Más o menos por ahí anda el 3 por U. Más o menos. Tiene la misma dirección que U, el mismo sentido, pero el módulo me varía. Bien, vamos a suponer que el 3 por U lo llamo W. Bien, la última pregunta que hice antes que el compañero me consultara, yo les dije, ¿ustedes entienden que cuando yo hago un número por un vector, me da otro vector? Bien, el Sí. silencio debe querer decir que sí. Bien, perfecto. O sea que lo que tengo que tener en claro cuando hago lo de producto de un número por un vector, que el resultado va a ser otro vector. Ahora, ese otro vector, este o este, ¿qué características va a tener si yo ahora en vez de poner 2 por U, 3 por U, pongo K por U? ¿Qué voy a decir de K por U? K, ¿sí? Es un número real por U. Me va a dar otro vector, qué sé yo, el vector A. Y este vector, ¿qué características va a tener? Como es un vector, ¿qué módulo, qué dirección y qué sentido va a tener A si hago K por U? Las mismas que U. Correcto, la dirección va a tener que ser la misma que U, porque cuando hice 2 por U, tiene la misma dirección que U. Y cuando hice 3 por U, tiene la misma dirección que U. O sea que cuando yo hago el producto de un número por un vector, me va a dar otro vector. Y ese otro vector va a tener la misma dirección que el U. Perfecto. Y pregunto, ¿qué sentido tendrá A? El de el sentido de K. Dependiendo del sentido de acá. Si Claro, es menos, es el sentido opuesto. exactamente. ¿Qué pasó acá? A lo mejor muchos no lo entienden porque yo no lo hice. Pero 2 es un número positivo y 3 es un número positivo. Entonces, me va a dar B y W y A, en el caso de que K sea positivo, me van a dar vectores que tienen la misma dirección, eso seguro, B, W y A van a tener la misma dirección que U, pero el sentido depende del signo de K. Si K es positivo, voy a tener el mismo sentido. Profe, Sí, te escucho. ¿y si ambos fueran negativos? No, el vector no puede ser negativo. Ah, listo. O sea, el vector, digamos, si vos tenés el opuesto, a eso te referís, porque un vector no puede ser negativo. Espérate que Sí. voy acá. Vamos a fijarnos, voy a hacer así, tac, voy a sacar, ahí tengo el U, lo vamos a poner más arriba. Opa, quiero esto.
Lo voy a poner más arriba. Si yo en vez de hacer U, quiero hacer menos 2 por U. Menos 2 por U. ¿Qué hago? El 2 por U sería poner otro vector acá. Ese sería 2 por U. Ahora, si yo hago menos 2 por U, este es 2 por U. Menos 2 por U va a ser el vector que tiene el sentido opuesto. Claro. Este es 2 por U y menos 2 por U va a ser este sentido. ¿Se entiende? Porque es el opuesto. Y el punto E va a ser el vector nulo con la dirección y el sentido de estos dos. No sé si se entiende lo que estoy haciendo. Sí, sí. Bien. Ahora, entonces, volviendo al... Ahí estamos. Esto sigue siendo el GeoGebra. Esperen que no engancho donde dejé GeoGebra, Screen, sin título. Me parece que acá no está. Se me van las pantallas de... A ver si la ubico por acá. Es... Acá está. Acá la encontré. Ahí va, la que tenía antes. Bien. Entonces, dijimos que cuando yo hago el producto de real por un vector, el vector resultado me va a dar un vector. Y el vector resultado va a tener la misma dirección que el vector que está multiplicando por el número. El sentido va a depender del valor de k, o sea, si es positivo o negativo. Y el módulo, ¿cómo va a ser el módulo del vector A si lo multiplico por un número k? Fíjense, ¿qué pasaba con 2 por U? ¿Cómo me quedaba el módulo de B? Si U tenía este módulo, 2 por U, ¿qué módulo tenía? ¿Negativo? No, El doble. El el doble, profe. doble, porque acordate que los módulos no pueden ser negativos. O sea que voy a tener el doble. Y si tenía 3 por U, el módulo de 3 por U va a ser el triple que el del de U. Y si, por ejemplo, en vez de hacer... Vamos a sacar si puedo sacar todo esto. Ahí saqué un montón de cosas. Si yo tengo U, ¿no? ¿Puedo sacar más cosas? Ojalá. Saco. No puedo sacar más nada. Bien, si yo tengo U ahí, vamos a sacar esto. Ahí tengo el vector U. Yo decía que menos 2 por U, si este es U, este vector que está acá sigue siendo U. No me sale. Ahí me va a salir el vector. Ahí va. Ahí vamos. Ahí tendría 2 por U. Todo este vector, todo esto, es 2 por U. Menos 2 por U sería el vector que voy a escribir ahora, si lo hago bien. Todo esto sería menos 2 por U, que es el opuesto. Menos 2 por U. Fíjense una cosa, lo voy a marcar en rojo. Este que está acá, este es U. Este otro es 2 por U. Y este es menos 2 por U. El 2 por U, ¿qué relación tiene respecto al módulo de U? O sea, ¿qué módulo tiene 2 por U si lo miro desde U? Recién me lo dijeron. El doble. El doble. O sea, el módulo de 2 por U va a ser el doble que el de U. Y el de 3 por U, El triple. el triple. Y el de 4 por U, Cuádruple. el cuádruple. Y el de 108 por U va a ser 128 108 mucho. veces más el módulo. Bueno, entonces, pero sabemos que el módulo de 2 por U va a ser el doble del módulo de U. Y el módulo de menos 2 por U, ¿cómo va a ser? El doble de U. El doble de U. O sea que para el módulo, el número sea positivo o sea negativo, no me interesa, porque me va a dar
también el doble, el triple, aunque tenga el opuesto. Hablamos de módulo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bien. Sí. Si se entiende, entonces escribo un poquito. Acá en este caso, si tengo el vector, esperen que no, cambié. Si tengo el vector 2u, ya vimos qué pasa. ¿Qué pasa con el 1/2 de u? Y el 1/2 de u, ¿sí? El resultado de este vector, el 1/2 de u, va a tener la misma dirección que u, el mismo sentido que u, el resultado, qué sé yo, que me puede dar un vector b, por ejemplo, ¿sí? B va a tener la misma dirección que u, el mismo sentido que u, pero el módulo de B va a ser la mitad que el de u. En cambio, acá si hago menos 5 por u y vamos a suponer que me da W, ¿qué dirección va a tener W? Contraria a U. No, No, porque la La misma. la misma. Mismo. La dirección va a ser la misma, ¿sí? El sentido, ahora sí, contrario. Ah, sí. contrario a u. Y el módulo de W va a ser el quíntuple del módulo de u. No sé si se entendió, si no, Sí. bien. Vamos a ir al apunte, quiero que leamos algo que dice producto de un real por un vector, todo estuvimos hablando, yo tengo un vector B cualquiera, no sé si se alcanza a ver el apunte. Sí, profe, se ve. Perfecto. Entonces me dice que si yo quiero hacer el producto K por B, dar un poquito más si se puede, ahí está. Tengo un vector B y un número K, los que le planteé recién. Y quiero analizar qué pasa con el producto K por B. Sabemos que el K por B me va a dar otro vector, por eso el apunte dice, entonces, si K es un número y B es un vector cualquiera, el K por B se define como un vector. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de K por B me va a dar otro vector. Ese vector dice tal que, o sea, este vector, el resultado de K por B, ¿qué va a pasar? El módulo del resultado de K por B es el valor absoluto de K por el módulo de B. O sea, ¿se acuerdan que cuando era módulo no afectaba si era positivo o negativo? Por eso le pongo valor absoluto. Su dirección es la misma que B y el sentido es el de B, si K es positivo, o sea, el resultado de esto, el K por B, va a tener el sentido de B si K es positivo y el sentido opuesto a B si K es negativo. Y acá hay algunos ejemplos en el apunte. Por ejemplo, B y un medio de B. Fíjense que están en rectas paralelas, B y un medio de B. O sea que tienen la misma dirección, el mismo sentido, el un medio es positivo, y el módulo de un medio de B es la mitad de B. Y acá tenemos menos B, el opuesto de B, y menos 3B. Tienen la misma dirección, porque los dos son negativos, el mismo sentido, los dos son negativos, y el módulo de este es el triple que el módulo de menos B. Mientras que 2B tiene sentido opuesto a menos B, y su módulo es el doble de B, y tienen la misma dirección todos. Quería que analizáramos esto juntos. Bien, vuelvo al Word. En el Word hay un planteo, que es el que sigue, que me dicen, ¿qué pasa si yo hago K por B y me da vector nulo? Pregunta, en vez de darme vector nulo, ¿podría darme 0 K por B? Sí, profe. No. K es un número, sigo con este planteo. K es un número, y bueno, B, acá voy a poner U, así sigo con el mismo símbolo. K es un número y U es un vector. ¿Es posible que el número K por el vector U me dé un número? ¿El número 0, por ejemplo? No, No, porque porque tiene que dar otro vector. Correcto, no me puede dar un número. No me podría dar 5. Me va a dar otro vector. Está bien. Perfecto. O sea que 0 no me... Sí. ¿Se podría hacer 0 por U?
Esa es la pregunta, correcto. Ahora voy a hacer esta pregunta. ¿Qué pasa? Ahora ya contesto tu pregunta del 0 por U. ¿Qué pasa si ahora digo, el producto de K por U me da vector nulo? O sea, 0 no me puede dar, porque me tiene que dar un vector. Pero yo ahí puse vector nulo, entonces ya estoy hablando de vector. ¿Esto es coherente, les parece? O sea, ¿es posible? Si No, K no. vale 0, puede ser. Correcto. O sea, ¿es posible que me dé vector nulo? ¿Por qué? Y porque es un vector. Y yo sé que el producto de un número por un vector me tiene que dar otro vector. Y acá esto es el vector nulo. O sea que me puede dar. Ahí es algo coherente. Ahora, ¿cuándo va a pasar esto? Y acá tengo dos opciones. Cuando K sea el número 0, ¿sí? O cuando U sea el vector nulo. Tengo dos posibilidades. ¿Por qué? Porque si K es el número 0, ¿cómo era 2 por U? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que a U ponerle otra vez U. Y menos 5U a menos U tenía que ponerle U 5 veces. Me quedaba un vector grandote. Ahora, ¿qué sucede Sí, ya. si K vale 0? 0. Y esto es 0. Bueno, si K vale 0, por la interpretación que hicimos recién, acá 2 por U era 2 veces el vector U. Un medio de U era la mitad de U. Voy a poner positivo. 5U es 5 veces el vector U. Y acá, ¿qué me está diciendo? Que es 0 veces el vector U. O sea, a U lo tengo que poner 0 veces. Entonces, ¿qué me va a dar esto? Vector nulo. Esa es una posibilidad. O si no, otra posibilidad es, si K es cualquier número y lo multiplico por el vector nulo, otra posibilidad es que U sea nulo y ver qué pasa. K es un número, así que lo vamos a poner sin negrita. ¿Qué va a pasar? Acá que tengo, si yo, vamos a suponer que el K vale 7, 7 veces el vector nulo, ¿cuánto me va a quedar? Vector nulo, 0. Vector nulo. O sea que si se verifica, o sea, o yo me dan como dato, o yo sé que un número por un vector me da el vector nulo, eso quiere decir que el número puede ser 0 o que el vector puede ser nulo. Tengo esas dos posibilidades. Si se multiplicara por menos 1, ¿también te daría el vector nulo? No. Puede ¿Cómo? ser A ver, negativo. buena pregunta. ¿La chica debe ser recursante o estuvo en el otro curso? Recursante. Ah, por eso. ¿Qué pasa si yo Cursé tengo... con vos igual. ¿Cómo te llamas vos? Pero la dejé leer. Victoria. Ah, sí, Pons. Sí. Sí, vos venías con una compañera y otro chico se sentaban atrás. Sí, los ¿Sí? dos la dejaron, creo. Me parece que sí. Bien, por eso. ¿Qué pasa si yo tengo el vector menos b? Que es lo que me está preguntando ella, que justo yo iba a hacer alusión a esto. Tengo menos el vector b. Vector. O vector u, voy a poner en vez de b. ¿Cómo puedo pensar esto? Esto lo puedo pensar que es el número menos 1 por el vector u. O sea, el vector opuesto a u lo puedo pensar como el número menos 1 por el vector u. Es como un producto de un real por un vector. Entonces, u y menos u tienen la misma dirección. El sentido es opuesto y el módulo es el mismo que u, lo que estuvimos viendo hasta recién. Bien. O sea que el vector opuesto a un vector dado se puede pensar como el número menos 1 por el vector. Y lo último que les voy a decir, porque no quiero hacer más, hay una relación que se da entre vectores paralelos. Esa la vamos a discutir posiblemente en la clase que viene. ¿Qué pasa si yo tengo un vector u que es paralelo, puedo ponerlo así, u
U que es paralelo U que es paralelo, ahora sí, a un vector B. Quiero ver qué relación va a haber entre dos vectores paralelos. Y para eso voy a volver un poquito al vector, a lo que teníamos antes. Bueno, acá están viendo el Paint. Vamos a sacar un poco de cosas de acá. Bien. Ahí tengo el U. Ahí estamos. Ahí tengo el vector U. ¿Sí? Y yo quiero ver, por ejemplo, voy a hacer un vector. Fíjense, ahí ese vector que está en color rojo. ¿Qué características tienen U con el vector que acabo de marcar en rojo? Vamos a llamarlo B, por ejemplo. Misma dirección y mismo sentido. Misma dirección y mismo sentido. ¿Y el módulo? Está bien, tienen la misma dirección porque están en rectas paralelas. El mismo sentido. ¿Y son iguales? El doble. Más El o módulo menos es doble. el doble. El doble. O sea que B es 2 veces U. 2U. B es 2U. Ahora, el vector B obviamente no es igual que el vector U. Pero los vectores, ¿cómo son? No son iguales, son... ¿Cómo los ven ustedes? Paralelo. Paralelos. O sea, yo lo que veo es que U, a ver si puedo escribir de otra manera, que el vector U, a ver de acá, ahí, vector U es paralelo al vector B. ¿Y esto qué implica? ¿Qué puedo decir del vector U y el vector B? Puedo decir que U es igual a K por B, o al revés, o B es igual a K por U. En este caso, B es igual a 2 por U. ¿Está bien? O sea, el K vale 2. Pero podría escribir U es igual a K por B. U vector y B vector. ¿Cuánto valdría K si yo escribo Sí, de esta manera? medio. Un medio. Un medio. O sea, que lo puedo escribir de dos maneras. Puedo decir que B es 2 veces U, o puedo decir que U, otra manera de decirlo, es la mitad de B. Y fíjense que está la operación producto de un real por un vector. O sea que cuando yo tengo dos vectores paralelos, los puedo escribir como un producto de un real por un vector. Esto, es decir, el U es igual a K por B, estoy hablando de que U y B son paralelos. Por eso hay una relación de vectores paralelos que dice que puedo tener dos condiciones. Si un vector es igual a un número por otro, los vectores son paralelos. O sea, en este caso, si yo digo que tengo vector U y vector B y número K, entonces quiere decir que U y B son paralelos. Y hay otra relación que ustedes la van a ver, que dice que, por ejemplo, que módulo de U, módulo se pone así, con barritas como si fuera valor absoluto, es igual a valor absoluto de K por módulo de B. Tendríamos que ver, o sea, fíjense que el módulo de B es 2 veces U, o sea, el K valdría 2. ¿Por qué pongo valor absoluto acá? Porque el K puede ser negativo y los módulos son siempre positivos. Estas dos ecuaciones, las que estoy subrayando ahora, definen cuando dos vectores son paralelos, ¿sí? Me dan la definición, es una relación, o son dos relaciones, en realidad no es una sola, que dice que los vectores son paralelos. Esa relación es lo último que aparece en el apunte cuando habla de la relación entre vectores paralelos. Ahora la vamos a mirar. A ver, aguarden un segundito. Ok, aquí estoy. Esta es la relación que hay. Si yo tengo dos vectores, ¿sí? A y B,
y digo que A es paralelo a B, se verifica que A es igual a K por B, o sea que yo a los vectores paralelos los puedo expresar como el producto de un número por otro vector, o el módulo de A es igual al número positivo K, valor absoluto de K, por el módulo de B. Cuando pongo barritas como si fuera valor absoluto en los vectores, hablo de módulo de vector. Simbológicamente estoy hablando de módulo de vector. Y acá pongo que K es un número real. Estas dos ecuaciones son las relaciones de los vectores paralelos.